Era una noche estrellada en el desierto de Nuevo México, la calma que precede a un evento que marcaría la historia. El 8 de julio de 1947, el silencio fue rasgado por un estruendo ensordecedor. Un objeto brillante surcó el cielo nocturno, dejando a su paso una estela de luz. Los rancheros locales, despertados por la explosión, se encontraron con un espectáculo que desafiaba toda explicación lógica. Muchos se acercaron al lugar del impacto, un rancho aislado a las afueras de Roswell. Al llegar, los rancheros descubrieron restos metálicos diseminados por el suelo, reflejando la luz de la luna con un brillo inquietante. Era un material que nunca habían visto, ligero pero resistente, como si desafiara las leyes de la física conocida. Sin embargo, lo que realmente les heló la sangre fueron los oscuros presagios que los envolvían. Algo en la atmósfera era diferente. Una sensación de ser observados se apoderó de ellos. Instantáneamente, se sintieron atrapados en un juego siniestro, con fuerzas desconocidas moviéndose entre las sombras. Las autoridades militares, alertadas por el estruendo, llegaron a la escena con una rapidez inquietante, encubriendo el lugar con una pesada lona negra, asegurando que era una cuestión de seguridad nacional. Sin embargo, los rancheros no podían evitar compartir sus experiencias. Veían sombras que se movían entre los árboles y escuchaban susurros lejanos que parecían burlarse de su intranquilidad. Los días posteriores al incidente trajeron una oleada de miedo y confusión. Algunos afirmaban haber visto a criaturas extrañas, figuras delgadas y altas con ojos negros profundos, desplazándose entre los arbustos. Las luces en el cielo se volvieron más frecuentes, iluminando las noches con un fulgor pulsante. Los testigos hablaban de un resplandor verdoso que parecía de repente, seguido por una sensación de parálisis. La comunidad estaba atrapada en un estado de ansiedad creciente, con historias que mutaban en cada esquina, alimentando el miedo de lo desconocido. Los rumores no tardaron en circular. Historias de encuentros cercanos comenzaron a compartirse en susurros, encadenadas como leyendas urbanas. Un anciano del pueblo, con un rostro marcado por el tiempo y el miedo, relató su experiencia. Vi algo que no era de este mundo. No puedo explicar lo que vi, pero no era humano. Tenía una presencia que dominaba el espacio, una mirada que parecía atravesarme. Sus palabras resonaban con un tono de verdad que helaba la sangre de quienes escuchaban. Una joven madre, cuya familia había sido testigo del evento, confesó que, después de aquella noche fatídica, su hija no era la misma. La niña, una vez llena de vida, comenzó a hablar de amigos invisibles y de luces que la llamaban por su nombre. La madre, horrorizada, trató de convencer a todos de que algo oscuro había ocurrido en aquella noche siniestra. Pero, al igual que muchos otros, se vio atrapada en un ciclo de incredulidad y miedo. Sueños perturbadores comenzaron a invadir las mentes de los habitantes de Roswell. Muchos afirmaban que eran visitados por seres extraños en la penumbra, haciéndoles preguntas que no podían comprender. Aquellos que se defendían ante el terror eran silenciados, abandonando la esperanza de encontrar respuestas en un mundo lleno de incertidumbre. Con el paso del tiempo, un velo de secreto comenzó a rodear el incidente. Aparentemente, el gobierno desclasificó algunos documentos afirmando que el objeto era en realidad un globo meteorológico. Sin embargo, los escépticos se negaron a aceptar esta explicación trivial. Mientras algunos creían en la narrativa oficial, otros comenzaron a interrogar a los que habían estado en la escena, buscando verdades ocultas. Los rumores de posibles criaturas extraterrestres secuestradas montaron a medida que se desvelaban relaciones de funcionarios que habían estado presentes en la recuperación de los restos. Hombres de negro comenzaron a aparecer en la ciudad, cuestionando a los testigos y amenazándolos con el silencio. Se hablaba de personas desaparecidas, de aquellos que se habían atrevido a cruzar la línea y hablar públicamente sobre lo que habían visto. La sombra de la conspiración se expande por Roswell como una niebla espesa, alimentando un creciente desasosiego. En una reunión clandestina de aquellos que habían tenido encuentros, los participantes compartieron sus teorías sobre experimentos secretos del gobierno y cómo los extraterrestres podrían estar estudiando a la humanidad.
Algunos relataron la presencia de objetos voladores no identificados que eran perseguidos por cazas militares y cómo estos ovnis parecían moverse de forma antinatural, desafiando las leyes de la física. Las luces en el cielo se convirtieron en un símbolo de un temor constante, un recordatorio de que algo o alguien estaba vigilando desde lo alto. Conforme los meses se convirtió en años, la leyenda de Roswell siguió creciendo, entrelazándose con historias de abducciones y otras experiencias paranormales en todo el mundo. Los teóricos de la conspiración comenzaron a articular un mundo donde los extraterrestres podrían estar interactuando con la humanidad sin que nadie lo supiera. Pero, en el fondo, el miedo seguía acechando, la idea de que no podríamos estar tan solos como pensábamos. Las décadas transcurrieron desde aquella fatídica noche de 1947, pero el eco del incidente de Roswell jamás se desvaneció. Las luces en el cielo que habían inquietado a la comunidad seguían brillando, a veces pulsando con un resplandor verde que impregnaba el desierto. Los avistamientos se convirtieron en parte del folclore local. Los habitantes hablaban en murmullos sobre lo que había sucedido, compartiendo historias de encuentros que resonaban en la oscuridad de la noche. Con el paso de los años, la historia de Roswell tomó un giro siniestro. Nuevas generaciones crecieron escuchando relatos de sombras acechantes en el desierto, susurros que surgían entre las noches y un constante sentido de ser observados. El pueblo, antes próspero, comenzó a cambiar. A medida que las historias se entrelazaban con rumores de encubrimientos, Roswell se transformó en un lugar donde la paranoia reinaba y la realidad se mezclaba con la fantasía. Una noche fría de agosto, un grupo de valientes, o tal vez imprudentes, decidió aventurarse al lugar del impacto. Armados con linternas y la bravuconería de la juventud, no eran conscientes de los horrores que les esperaban. Se adentraron en el bosque, iluminando el entorno con la luz temblorosa de sus linternas, mientras el aire se llenaba de un silencio opresivo. Con cada paso, la oscuridad se sentía más densa, como si las sombras mismas estuvieran observando sus movimientos. Al llegar al sitio donde se habían encontrado los restos del ovni, los jóvenes notaron que el aire estaba diferente. Había una carga eléctrica en el ambiente, un zumbido que resonaba en sus oídos y que instaba a la adrenalina a elevarse. Con sus corazones latiendo con fuerza, comenzaron a explorar, riendo nerviosamente mientras apuntaban sus linternas a los árboles. Pero su risa pronto se detuvo cuando notaron un extraño fenómeno. Luces en el cielo comenzaron a bailar, dibujando patrones en el firmamento. Lo que al principio podría haber parecido un espectáculo fascinante se volvió perturbador. Las luces, que parecían bailar en sincronía, dejaron de ser simplemente curiosidades del cielo para convertirse en algo mucho más inquietante. Unos instantes después, un fuerte destello atravesó el bosque, seguido de una repentina oscuridad. La temperatura descendió excesivamente y su aliento se volvió visible como un vapor en el aire helado. Aterrados, los jóvenes intentaron regresar, pero las ramas parecían cerrarles el paso. Un escalofrío recorrió sus espinas y en ese momento comprendió que no estaban solos. Ruidos extraños comenzaron a resonar a su alrededor, como si el bosque estuviera vivo, como si cada sombra estuviera cobrando vida en un ballet macabro de miedo. Sus linternas comenzaron a parpadear y uno de ellos gritó: ¡Mira! La luz iluminó brevemente lo que parecía ser una figura en la distancia, alta y delgada, con ojos enormes que brillaban con conocimiento ancestral. El pánico se apoderó de ellos. Algunos gritaron y comenzaron a correr, mientras que otros, atrapados en un estado de asombro, quedaron paralizados. La figura desapareció de la vista tan rápido como había aparecido, dejando atrás un silencio ominoso. Uno de los jóvenes, manteniéndose firme, se atrevió a gritar: ¡Déjanos en paz! Su voz resonó en la noche, pero fue seguida de un murmullo extraño que parecía ser una respuesta, como un eco de una dimensión más allá de su comprensión. Finalmente, el grupo logró reunirse y salir del bosque, aunque no sin que algunos se quedaran atrás en la niebla de su propia mente, atrapados por lo que habían presenciado. Mientras corrían hacia el pueblo, la sensación de ser perseguidos se hizo presente.
Las luces en el cielo parecían alumbrar el camino, guiándolos a su hogar, mientras una sombra siniestra se deslizó por detrás de ellos, fuera de su visión. Al llegar a casa, uno de ellos se dio cuenta de que había dejado su linterna en el bosque. Volvió a mirar hacia atrás, solo para encontrar el desierto en calma, pero sabía que algo había cambiado. Ya no eran solo jóvenes intrépidos, sino portadores de un secreto oscuro que desafiaba la lógica. El miedo había encontrado su camino en sus corazones, y aunque la mayoría de ellos prometieron no hablar de esa noche jamás, sabían que las sombras nunca olvidarían. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la atmósfera en Roswell se volvió innegablemente sombría. Los murmullos de los jóvenes se convirtieron en un secreto compartido, un pacto de silencio moldeado por el miedo. Sin embargo, los recuerdos de lo que presenciaron esa noche seguirían acechándolos como sombras en la oscura habitación de sus mentes. A través de los años, los avistamientos de luces extrañas continuaron. Noche tras noche, los residentes miraban al cielo, buscando respuestas a un misterio que nunca parecía resolverse. Los testimonios de extrañas figuras y susurros parecían que atravesaban las paredes invisibles del pueblo ganando fuerza. Algunos hablaban de experiencias de abducción, de noches en las que despertaban en un lugar diferente, sin recordar cómo habían llegado allí, pero con un profundo sentimiento de que algo los estaba observando. La incertidumbre se arraigó en la comunidad. Los residentes comenzaron a evitar hablar de los fenómenos. Los más valientes se conversaban en las sombras, mientras otros cerraban las cortinas, convencidos de que la oscuridad traía consigo la promesa de lo desconocido. Todo el que alguna vez miró al cielo se vio marcado por una pregunta: ¿qué hay allá afuera? La idea de que las luces, las sombras y los murmullos podrían ser observadores silenciosos, esperando para reclamar un nuevo visitante del universo, se volvió una preocupación constante. Con el tiempo, algunos habitantes intentaron investigar el legado del incidente, reuniendo documentos y testimonios de quienes afirman haber tenido encuentros similares. Los relatos se tejieron en un tapiz de paranoia y terror, formando un nudo en el estómago de una comunidad que nunca volvería a ser la misma. Aquellos que se adentraron demasiado en la búsqueda de la verdad a menudo desaparecían. Sus nombres se desvanecieron como ecos en la brisa del desierto. La sombra de Roswell se convirtió en un símbolo, una advertencia de que la curiosidad puede abrir puertas que deben permanecer cerradas. A medida que pasaron los años, se hicieron más conocidas las convenciones sobre fenómenos paranormales y encuentros con extraterrestres, atrayendo a curiosos y escépticos de todo el mundo. Pero, en la mente de los que habitaban Roswell, este fenómeno era más que un simple entretenimiento. Era un recordatorio de que lo que estuvo oculto en la oscuridad era solo una pequeña parte de un panorama que no se comprendía del todo. Las luces en el cielo continuaron brillando en la noche, y los susurros en el viento nunca cesaron. Cada nuevo avistamiento avivaba el miedo entre los jóvenes, quienes, al mirar al cielo, solo podían preguntarse si su destino sería el mismo que el de aquellos que habían sido marcados por la extraña luz. Finalmente, la historia de Roswell se convirtió en un eco persistente en la conciencia colectiva. La idea de que algo siniestro pudiera residir más allá de la percepción humana desencadenó una inquietante realidad. A veces, es mejor dejar las preguntas sin respuestas, y lo desconocido permanecerá en las sombras, esperando a ser descubierto por aquellos lo suficientemente intrépidos para buscarlo.